Saludamos a la pastora Amparo Cubillo con todo el equipo de trabajo y casa de oración en Bucaramanga, para contarles que en esta semana estamos haciendo la evaluación, encontrando pues las fortalezas, las debilidades que hay en el trabajo del proceso del año 21 y al mismo tiempo también mirando nuestro futuro para el año 22. Y el Dios que nos asistió en el año 21 hasta aquí, nos asistirá en lo que viene del año 22 y todo el futuro que nos espera. Por ello quiero compartir la palabra del Señor, antes felicitando a todos por su perseverancia y mantenerse en la disposición de que las promesas del Señor se cumplan a favor de cada líder, de cada familia que pertenece al liderazgo y a toda la membresía de la iglesia del Señor. Hoy el mensaje que quiero compartir es: Dios piensa bien de ti y quiere ampliar tu visión. Repito, Dios piensa bien de ti y quiere ampliar tu visión. Para ello estoy tomando la palabra del Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículos 22 al 25. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos claramente todo. A tomar esta lectura me impresiona, en primer lugar, la manera como Dios atendió al ciego, y como notamos, el Señor hace un trabajo a favor del ciego, respondiendo el anhelo que tenía el ciego de poder ver. El texto que cité hace un momento, Dios piensa bien de ti, está en Jeremías 29:11. Recuerda que dice que los pensamientos del Señor son de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. El ciego esperaba una misericordia manifestada de Dios a su favor. Y esto fue lo que recibió. Toda persona que espera algo de Dios siempre lo va a tener. Y en este caso, el ciego nos deja un ejemplo. Primero, la aceptación de que el Señor escupiera en sus ojos. Segundo, que fuese después impuesta las manos sobre él y sobre sus ojos. Aquí entonces la visión del ciego fue restablecida progresivamente. Es importante, Pastor Amparo y todo el liderazgo, que entendamos este proceso. Hay situaciones, hay actividades, hay proyectos, hay programas que Dios va a llevarnos en forma progresiva. Y creo que el año 21 nos ha permitido Dios ver cómo es que Él nos acompaña en la progresividad. Pero el año 22, que ya está a las puertas, nos permite igualmente estar preparado para seguir en ese proceso progresivo y al mismo tiempo saber cómo es que nosotros como personas permitimos que la visión sea ampliada. La visión del ciego fue restablecida progresivamente. Ahora, los ojos que miran son comunes, pero los ojos que observan son muy raros. Y aquí se establece una diferencia entre ver las cosas de manera natural y ver con una visión ampliada con lo espiritual. La vista es una función de los ojos, pero la visión es una función del espíritu. Esta combinación espíritu-cerebro y luego la vista, los ojos, permite que todo lo que está interno, que es espíritu, pueda explorar el mundo exterior y traer la visión de todo lo que está para procesar conocimiento. Entonces, cualquier función que se ejerce en la vida, la forma de ver
es la que marca la diferencia. Y para ello es bueno pensar que existe observar que existen 4 tipos de visiones. Y quisiera recordarles, porque me acuerdo que en algún momento les hablé de estas 4 visiones o formas de ver. Primero, existen esas 4 visiones. Está la visión distorsionada, está la visión parcial, que en el mismo texto que leímos lo estamos viendo. El ciego en la primera recuperación de la vista no pudo ver de manera clara lo que estaba viendo. Y dijo, veo hombres, pero como árboles. Y luego, en el segundo toque, él dijo que podía ver claramente. Pero la visión del ciego distorsionada también era una visión que era parcial. Hago una pregunta a todos. Los que programamos, proyectamos, tenemos ideas y administramos. Si lo que hagamos está basado en una visión distorsionada, ¿cuál será el resultado? O si está basado en una visión parcial, ¿cuál será el resultado? Ciertamente el resultado será distorsionado y la visión también será parcial. Por lo tanto, es un riesgo programar, proyectar, avanzar en la dirección de con una visión distorsionada o con una visión parcial. La tercera forma es visión nocturna. Y aquí tenemos a un cuadro interesante porque en las guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial, se dieron cuenta los que hacen ese tipo de ejercicio de guerra que hacía falta poder ver, tener forma de ver de noche. Y para ello nació entonces el famoso infrarrojo, que es un lente que permite que a pesar de la oscuridad, el que la tenga lo puede ver. En este caso, la palabra de Dios nos muestra que miles de años antes, en Nehemías capítulo 2, versículo 11 al 15, dice que Nehemías de noche salió para hacer reconocimiento a los muros de Jerusalén, a conocer lo que estaba de los escombros que tenía estos muros, y él, no pudiendo hacer de día por razones estratégicas, lo hizo de noche. Pero lo curioso es que la palabra dice que saliendo de noche observó puertas, lugares, piedras, lo que realmente era la realidad de los muros y la ciudad de Jerusalén. Y esta visión fue dada a Nehemías, yo la llamo visión nocturna. El infrarrojo lo dio el Espíritu de Dios. Permitió que él tuviese una visión diferenciada a los demás, ver lo que otros no podían ver a pesar de la oscuridad. La cuarta visión es la visión inteligente y la tenemos en Daniel capítulo 10 versículo 1. Esta visión inteligente es igual a una visión perfecta. Dios mostró a Daniel una serie de visiones y dice que por causa de la visión hubo gran conflicto. Sin embargo, Daniel halló inteligencia en la visión. Cuando hablo de inteligencia en la visión, debemos entonces trasladarnos que la función nuestra como pastores, líderes, profetas, igual la que era de Daniel, nos obliga a subir el nivel visionario y no solo trabajar con la visión nocturna, sino también tener la capacidad de la inteligencia que hay en la visión. Yo doy gloria a Dios por eso, porque estando en Colombia, estamos posesionados en el ejercicio de un trabajo de carácter amplio, mundial, con una visión a la cual Dios nos entregó, y solo es posible mantenerlo vigente por causa de la inteligencia que se halla en la visión. Así que sugiero a todos, para concluir con este punto, evite la visión distorsionada, evite la visión parcial, no se atreva a hacer planes y programas en las dos formas de ver que es deficiente. Procure tener lo máximo para el cierre del año 21 y el año 22, esta visión nocturna, que puedas ver lo que otros no ven, que también pueda buscar la inteligencia que hay en la visión que Dios le ha dado a todos como padres de familia, como hombres de negocio, mujer, empresa,
y nosotros, pastores y líderes, posesionarnos de la visión inteligente para avanzar en el propósito que Dios quiere y tiene para nosotros, hoy y mañana. Y entendiendo que estamos en una década, y una década quiere decir que son 10 años, y apenas estamos terminando el primer año de la década, la tercera década del milenio. Usted y yo somos bienaventurados por participar de este tiempo extraordinario que Dios nos da. Es importante ver lo que dice Proverbios 29 y 18. El poder de la visión es tan grande que donde no hay visión, el pueblo se extravía. Así define lo que es Salomón a escribir este proverbio. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Por lo tanto, estamos conscientes de esta verdad y esta necesidad que todos requerimos, visión. Avanzar en el mensaje, vamos a dar unos pasos más, y el primero que quiero que lo tengamos en cuenta es hoy, no mañana, no después, es hoy. Dios quiere restablecer y ampliar tu visión. Y aquí abarco otra vez la familia, el hombre, la mujer, el obrero, el trabajador, el empresario, y también el líder, el pastor, el profeta, la mujer, el hombre de Dios que ha sido llamado para ejercer un ministerio. Dios quiere ampliar tu visión. En 2 Corintios capítulo 4, verso 18, dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Note que es necesario subir el nivel y aquí ver lo espiritual. La única forma es permitir que el entendimiento se abra y tenga gobierno sobre la vista humana y las cosas que son naturales. Lo espiritual, lo eterno, gobierna lo que es material y lo que es temporal. En segundo lugar, es necesario mantenerse enfocado en la visión. Entonces propongo el cierre del año 21 y el año 22. Mantente enfocado en tu visión. No te desenfoque. Y para ello, Dios nos deja un ejemplo con la vida de Abraham, en la cual él mismo, el Señor, dice a Abraham en Génesis 13, versículos 14 y 15, que alce sus ojos y mire desde el lugar donde está, mire hacia el norte, al sur, al oriente, al occidente. Y luego le complementa: porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Sabe? Esta palabra siempre me causa curiosidad. Y es porque Dios tenía que decir esto a Abraham. Usted recuerda que Abraham sufrió un trauma con la salida de Lot desde su familia, por crear contiendas entre los pastores de Abraham con los pastores de Lot, o los pastores de Lot con los pastores de Abraham. Y Abraham no quiere contienda y sabe que eso le va a perjudicar, y permitió que Lot fuese el que escogiera dónde ir. Y si él va a la derecha, otro va a la izquierda. Pero aquí Lot hace una mala jugada con Abraham, escoge las mejores tierras y termina dejándolo con lo que era peor. Podríamos decir en las palabras que conocemos, el rastrojo. Y ahí Abraham entonces queda como desarmado, pensando: ¿qué me hizo? ¿Qué me hizo el sobrino? Después de haber sido adoptado, haber sido cuidado, haber sido bendecido, ¿qué le hizo? Eso desmotivó a Abraham. Y por un tiempo parece que Abraham dejó caer sus hombros, su mirada quedó perdida, su cabeza agachada. Y Dios, sabiendo que Abraham es un hombre que tiene una promesa tan grande, esto era un atraso para la vida de Abraham, sentimentalismo. Entonces Dios viene y le dice: vamos, Abraham, levanta tus ojos, mira, pero mira de dónde estás. Tú no tienes que moverte de dónde estás. Lo que tienes que hacer es levantar tu cabeza, es levantar tu mirada y poder ver al norte, al sur, al oriente, al occidente. Y cuando tus ojos vean, contémplelo todo. Entonces esta es la tierra que te doy a ti y también te doy a tu descendencia, y lo haré para siempre. Qué cosa extraordinaria. Y Abraham entonces ahora tiene un nuevo comienzo. ¿Y sabe lo que está diciendo Dios? No importa dónde vaya Lot,
lo que tus ojos vean sigue siendo tuyo. Aún a donde lo ha ocupado, no será de lo, será tuyo. Y yo quiero que hoy reciba una palabra profética. Lo que es tuyo, nadie se lo podrá quitar. Y si no fue quitado en el año 21, no te quitará en el año 22. Y si algo intentó hacerlo, aún hoy el Señor te advierte que sigue siendo tuyo. Créelo, porque el Dios de la restitución, Él está presente para hacerlo. El Salmo 2, verso 8, tiene una expresión que nos lleva aún más allá de mirar al norte, al sur, al oriente o al occidente. Y dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. ¡Qué belleza! Entonces aquí llamo la atención a todos en este momento para que ponga tu visión delante de ti. Ponga tu visión delante de ti, contémplala, mírala de manera cuidadosa, ¿sí? Así como miras un cuadro, mira tu visión. Y al mirar la visión, pueda entonces entender a dónde estoy y para dónde voy, dentro de lo que está diseñado en la visión. El centro cristiano camina con una visión de alcance misionero. Aquí yo defino, pastora Amparo, y usted es parte conmigo de esta gran tarea, y todo el equipo que trabaja con la iglesia del Señor. Nosotros somos una iglesia con una visión de alcance misionero, y esta visión de alcance misionero, ella ama, ella alcanza y ella arriesga. Son tres frases que estoy incluyendo constantemente. Misiones es amor, es alcance y es riesgo. La visión misionera también vence el eclesiocentrismo. La visión misionera también vence la eclesiomiopía. La visión misionera también vence la eclesioindiferencia. Creo que todos ya me escucharon hablar de esto en otra ocasión. El eclesiocentrismo es cuando nos sentimos encerrados en cuatro paredes y ahí nos sentimos satisfechos sin importar lo que está pasando afuera. La eclesiomiopía es que la visión no alcanza más allá de ver nuestros pies. Y este espacio tan pequeño, reducido donde estamos, y aún puede ser las mismas cuatro paredes a donde nos congregamos. O hacer trabajos que tengan dimensión reducida siempre. La eclesioindiferencia es no tener ningún amor o interés por las personas que están afuera viviendo, sufriendo, padeciendo situaciones inadecuadas en las cuales nosotros podemos ayudarlos, seguirles y darles a ellos lo que les hace falta. Y en este caso, lo primero de todo es la palabra de Dios. Es este pan que sacia el alma, el espíritu y transforma vida. Entonces, la pregunta es, si usted y yo somos parte de una visión que vence el eclesiocentrismo, la eclesiomiopía y la eclesioindiferencia, estamos en el camino correcto con las tres calificaciones: amor, alcance y riesgo. Ahora, una pregunta muy particular para la persona, la familia, el hogar, el trabajador, el empresario, el obrero, el ministro del Señor. ¿Qué ves? El año 21 está concluyendo y el año 22 se nos abre dentro de un instante y la pregunta es, ¿qué ves? ¿Ves un mundo cerrado sin fronteras? ¿Qué ves? ¿Ves un cuerpo sano o enfermo? ¿Qué ves? ¿Te ves solo o con familia? ¿Qué ves? ¿Te ves fuerte o débil? ¿Cómo te ves? ¿O te ves débil o fuerte? Hay un momento que debemos hacer pausa y responder estas preguntas. ¿Cómo te ves? ¿Frustrado o exitoso? Todo lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo y lo que podrá ocurrir mañana, ¿a dónde nos lleva? ¿Qué capital de trabajo estás viendo? ¿Uno pequeño o grande?
¿Qué es lo que está en tu mente? ¿Ves una empresa pequeña o grande? Es la mente suya y mía, es la visión la que determina eso. ¿Qué tipo de vivienda estás viendo para tu futuro? ¿Una humilde o mejorada? ¿Qué universidad ves para estudiar? Y aquí podría poner unos ejemplos importantes. La Universidad de los Andes en Colombia, o la Universidad de Harvard en Estados Unidos, o la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Eres un estudiante, tienes futuro como profesional. ¿A dónde está apuntando tu visión? ¿Qué ves? Y en conclusión, te quiero asegurar, Dios quiere ampliar tu visión. Dios tiene más para ti. Por eso proclama conmigo, soy uno con Dios. Pastor Amparo, pastores y líderes, siervos del Señor, atrévete a unirte conmigo para proclamar ser uno con Dios. Soy uno con Dios. Estoy de acuerdo con su visión en todo. Vivo en plenitud de obediencia. Nací para ganar. Jamás aceptaré la pérdida. Hoy nada ni nadie me robará la visión. Veo con los ojos del Espíritu lo que Dios preparó para mí. Seré diligente en cumplir con el sueño de Dios. Hoy no permitiré que nada me destruya.